Hola, bienvenidos a un día más de nuestro podcast Manantial de Avivamiento. Estoy aquí con mi amiga Ciara, yo soy Dulce y vamos a tener una pequeña charla. A ver, cuéntanos desde cuántos años tienes siendo cristiana. Pues yo conocí de Dios a muy temprana edad, no necesariamente en la iglesia cristiana. Yo empecé en la católica y ahí sentí que tuve la primera necesidad de servir. Y desde ahí, pues ya más tarde mi mamá empezó a congregarse en una iglesia apostólica. Entonces, pues de ahí nació eso de envolverme mucho en lo que está involucrado Dios. Me gustaba mucho desde niña. A los 12 yo sentí que ya tenía una emoción de cuando invitaron a quien quería ser bautizado. Me quise bautizar. Obviamente la doctrina de esta iglesia es un poquito diferente, es un poquito, pues no a lo que nosotros actualmente profesamos. Sí. Y pues durante el trayecto de mi vida he tenido cercanías con Dios y también me ha alejado. Entonces, pues te puedo decir que más que nada yo siento como que tengo y siempre he tenido un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Siempre. Porque sin importar cuántas veces me alejé, Él se mantuvo fiel. Sí. Y el día de hoy yo te puedo decir con toda la honestidad que ya nunca me quiero alejar. O sea que ya me cautivó por el resto de mi vida. Sí, ya te enamoró por completo. Sí, y sí fue un trayecto muy largo para llegar a este punto, pero pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Estaba leyendo en el libro de Oseas como Dios le pidió que se casara con una prostituta solamente para hacer ver cómo Él iba a tener misericordia una y otra vez para con su pueblo. Y yo he sentido esa misericordia durante todo este tiempo. Y porque no somos perfectos. Sí, claro. Obviamente seguimos teniendo nuestras defectos, luchas, nuestras batallas. Entonces, lo único que tienes que hacer es sincerarte con Dios, entrar en la presencia, entrar en lo secreto con Él y poder derramarte, decirle con toda honestidad cuál fue tu falla, pedirle de perdón con un corazón constricto y humillado, y tú sabes que su amor va a cubrir esos errores, porque Él ya murió en la cruz por todos. Es como una parte difícil que a mí me costó, porque durante ese tiempo que yo estuve alejada, cometí muchísimos errores que en tu mente tú dices, o sea, estoy bien. No, al contrario, o sea, que en tu mente dices, ya de esta no vuelvo, Dios ya no me va a querer. Sí, ya no me va a perdonar. Sí, el enemigo está para atacarte y para decirte y echarte todas esas mentiras. Todas esas mentiras. Que te las creas tú, pues. Sí. Eres un hipócrita, ¿cómo crees que vas a ir a la iglesia después de lo que hiciste? Después de haber caído tan bajo. O sea, estamos hablando de promiscuidad, de drogas, de tantas cosas que me traía yo cargando. Y yo llegó a un punto donde dije, o sea, ya no puedo regresar ¿con qué cara voy a regresar? ¿Con qué cara regreso a una iglesia? Y el pecado crea una barrera. O sea, no es que Dios se aleje de ti, es de que tu mismo pecado está haciendo como una costra que no te permite tener esa libertad con Dios. Y no es Dios no se aleja de ti, Dios sigue estando fiel, pero tu pecado está causando como una barrera. Que tú tengas como ese conflicto de y más culpa. Si el enemigo te lo está recordando. Te lo está echando en tu cara, porque ese es su trabajo, ¿no? Sí. Asegurarte que tú no vuelvas con Dios. Que tú no regreses ni te acerques más. Entonces, yo mucho tiempo también viví como con esa vergüenza de entrar en una iglesia y por mi pasado, por mi testimonio, entrar toda tatuada y decir, o sea, yo he sido cristiana desde los 12 y que me vean y digan, o sea... Que te vean los tatuajes y que digan... Sí, claro. Entonces, el Señor ha ido transformando poco a poco de adentro hacia afuera. Pero, por ejemplo, esos tatuajes fue cuando tú te alejaste de la iglesia.
claro que sí. O sea, hubo un momento donde yo pasé por mucho dolor. Tuve un fracaso de matrimonio del papá de mi segunda hija. Ajá. Entonces estaba pasando por un proceso de divorcio muy doloroso, porque no me tenían a mi hija ocultada, no me permitían verla por meses. Y durante ese trayecto, casi la mayoría de tatuajes que tengo se fueron hechos durante ese tiempo, porque en vez de acercarme a Dios, como que me absorbió la oscuridad, como la tinieblas. Como que tu dolor lo sacabas así, pues, haciéndote eso. Y es lo que la mayoría de personas que tienen la piel así es porque tienen un dolor interno. Claro. Y es como lo que dicen los psicólogos, ¿no? Lo tratas de externar de alguna manera. Hay personas que se cortan, hay personas que se drogan, hay personas que se embriagan. Son alcohólicas. Exacto. Entonces cada quien agarra como una forma. Sí. Y ya esta última vez que pasé por un duelo similar, esta vez me refugié en Dios. Y no hubo necesidad de autorrayarme, sino ya fueron murales. Ya fue que Dios fue tu consuelo. Mi consuelo, mi refugio, mi lugar. Tu consolador. Donde me restauró. Me restauró de una manera sobrenatural, que yo te puedo decir, donde sanó cosas que ni yo siquiera yo sabía que todavía venía cargando. Sí. Entonces, pues sí, yo a este punto ya te puedo decir que no hay vuelta atrás, que Dios ha sido tan bueno. Tan bueno y tan fiel, ¿verdad? Yo conozco más o menos tu historia y sé que tú pasaste por un momento muy difícil donde Dios te ayudó, pues Él fue el que te salvó, el que te ayudó. Quisiera, si tú nos puedes compartir tantito de algo que tú sabes que Él fue el que te sacó de ahí. Yo sé que has vivido muchas cosas, pero la que tú digas fue donde lo sentiste cerca. Definitivamente mi vida está llena de testimonios. Yo pienso que si me han comentado, deberías escribir un libro, porque de verdad que sí. Hay tantas cosas que contar. Pero sí, como comentas, una de las situaciones donde su mano fue, o sea, no había ningún lugar a duda de que fue Él. Claro. Estamos hablando de en el 2010, cuando recién fui deportada de Estados Unidos. Ajá. No tenía mucho experiencia laboral. Entonces empecé a trabajar con un despacho jurídico, en el cual pues se me hacía súper fácil, porque durante ese trayecto pues nada más llegaban algunas personas, me dejaban un dinero y yo lo contabilizaba y ya hacía notas. Entonces pues resulta que ese dinero no era limpio, era dinero pues mal ganado. Sí, claro. Entonces en ese tiempo, en el 2010, pues había mucho lo que se manejaba, que lo delito organizado. Sí. Entonces, pues sí se suscitó que la persona para la cual yo trabajaba, pues sí estuvo en peligro. Claro. Y sufrimos lo que le llaman aquí en Sinaloa, levantón. Ajá, sí. Estuvimos cautivos por 4 días. Y en esos 4 días, pues yo escuché como a la persona por la cual pasó este incidente, estaba sufriendo tortura. Uy. Y como también había otras personas que de otros ámbitos que también estaban siendo torturados dentro de la misma casa. Durante todo este tiempo, desde el momento en que recibí el levantón, durante mi juventud, desde los 13, el enemigo ha estado tratando de acabar con mi vida. O sea, he tenido intentos de suicidio 6 veces previo a esta situación. Cuando ocurre esta situación, yo ya conocía de Dios, me estaba congregando de nuevo. Entonces lo primero que dije fue: Señor, yo sé que muchas veces he tratado de terminar con mi vida, pero esta vez estoy tranquila porque tú ya estás, o sea, te entrego. Lo único que te pido es que no sea doloroso. Ay, claro. O sea, que no me duela, pero, o sea, estoy tranquila, ¿no? Y durante todo el tiempo
estuve tranquila. En mi cabeza estaban canciones de adoración. O sea, la gente gritándome, y los tú hombres, cantando. y yo cantando en mi cabeza. Y te lo puedo contar con tanta tranquilidad, porque durante todo este tiempo era como si mi cuerpo estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Exacto, tu mente estaba con Dios, adorando. Exacto. Entonces, yo soy una persona muy alegre, soy una persona muy, muy parlanchina. Sí. Entonces, hasta hice amistad con estas personas durante el tiempo. Te puedo decir que bromeaba con ellos. Y no fue un tiempo fácil, no te voy a mentir que no sufrí en absoluto. Porque pues obviamente tú estás escuchando que las otras personas no les está yendo bien. No les está yendo bien. ¿Te dio miedo en algún momento? No. Me preocupé por otra persona, incluso llegó una persona llorando, destrozada, pidiendo que lo terminaran porque le habían terminado a su esposa que estaba embarazada. Entonces yo lloré por él. En todo el tiempo que yo ya tenía como 2 días allí, que me habían hecho cosas y todo, no lloré por mí nunca. Y cuando oí su dolor, lloré por él. Y se sentó uno de las personas estas a un lado mío y me dice, ¿por qué lloras? Digo, ay, qué feos, ¿por qué te terminaban con esta persona? Me dice, es mentira. Dice, nada más le dijimos eso para que se asuste. Sí, para que coopere. Y ya, me tranquilicé. Entonces, digo, fue tan impactante para mí que mi corazón se dolió por alguien más y no por mí. Exacto, no eras tú. No era por mí, no era porque yo estaba tranquila. Claro. Entonces, pues salí de esta experiencia victoriosa. Claro. Porque como a los 2 días después de eso teníamos un campamento de jóvenes al que yo ya había pagado. Entonces yo tuve 2 días de recuperación y ya después de ahí, me fui al campamento, conté mi testimonio y yo sentía como que Dios me había sacado así, porque en ese momento no había ninguna sola mujer que hubiera salido libre, viva. Sí, y que no te hicieron nada prácticamente. O sea, sí, porque... Entonces fue una cosa impactante. Incluso mi papá tuvo un accidente vial porque a él una bruja le dijo, porque fue a consultar a una bruja, que me fuera a buscar a las orillas de todo Mazatlán a buscarme porque ya iba a encontrar mi cadáver. Pero el Señor tenía otros planes. O sea, sin importar las palabras albureras de esa mujer, el Señor ya tenía la victoria para mí. Para ti. Entonces, es algo que por siempre va a estar en mi corazón, de decir, el Señor, no hay duda de que hay un Señor todopoderoso. Tiene que ser porque Dios. Yo no sabía si alguien sabía qué estaba pasando, porque mi abuela no estaba, o sea, no había una persona que avalara por mí, que dijera, no se la no llevaron, llegó a casa. Desapareció, o sea, no está, búsquenla. Entonces, resulta que alguien sí dijo, pero no se supo hasta como 3 días después. Pero en cuanto se supo, la iglesia intercedió. La iglesia empezó a orar, empezó a pedir por mí. Entonces, creo que fue al siguiente día que ya fui liberada por la madrugada. Y pues yo sé que el Señor contesta. Y pues sin importar qué tan feo hubiera podido ser. Claro. O sea, menos. No, fue nada. Fue nada, porque cuando a mí me ha tocado contar este testimonio con muchas mujeres. Claro. De hecho, lo dije para un trabajo, para una conferencia en mi trabajo. Entonces, todas llegaban llorando, me abrazaban, me decían, qué fuerte eres. Sí. O sea, yo me hubiera vuelto loca. Y digo, solamente es el Señor. No perdiste el control porque tú tenías a Dios en ti, pues. Y es algo que solamente Dios puede hacer en una situación así. Tú tenías toda la confianza en Él y hay personas que no, que dices tú, ay no, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Y tú tenías toda la confianza en Dios. Sí, y siento como que de esas veces donde el Señor, porque es que no te he contado lo más impactante, que un día antes, era miércoles, y teníamos un servicio igual que como aquí,
Y en ese entonces el pastor llamó al altar y dijo, si tú quieres que el Señor te demuestre que Él existe, pídele un milagro sobrenatural. Okay. Que no te quede duda que Él vive, Que es Él. que él vive. Yeah. Y yo me paré con toda confianza y pedí, ten cuidado con lo que pides porque el Señor contesta, el Señor contesta. Y sí, o sea, imagínate que al siguiente día pasa eso. ¿Tú crees que me va a quedar duda de que el Señor me contestó? Te contestó, me contestó muy bien. de una manera sobrenatural. Sí. Y fue tan hermoso. Y puedes decir, ¿cómo puedes decir que esto Sí, claro. es hermoso? Pues, ¿por qué? Porque la yo manera sé que Él te sacó. yo sé que este testimonio cambia vidas, cambia perspectivas, porque a veces ves a una persona por fuera y no sabes exactamente lo que esa persona ya ha vivido. Sí, entonces así es hermoso cuando yo lo puedo testificar y que alguien se quede impactado, que nunca me hubiera imaginado que algo así te ocurrió. Viviste algo así. Sí. ¿Y por qué? Porque el Señor me ha dado un gozo, me ha dado paz, me ha dado, o sea, fuera para que yo durante mi adolescencia estuve en medicamento, estuve diagnosticada de bipolar, de que tenía depresión y esto, y duré con medicamentos desde los 18 hasta los 24. Wow. Medicamentos para fuertes, pues. Para que cuando esto ocurre, que hubiera sido la lógica Imagínate, del mundo. Claro. O sea, se deprime, se termina. Hasta llegas al suicidio, exacto, prácticamente. Exacto. Pero, o sea, para que el Señor lo hizo de una manera tan hermosa, donde no hubo tristeza, hubo gozo, hubo victoria, hubo alegría de que tú saliste victoriosa, o sea, no manches, sí. Exacto, y que durante ese campamento sentí como que el Señor me sacó de las garras del enemigo, que el enemigo me estaba tratando de desbaratar y Él me tenía protegida de una manera tan preciosa. Ay, qué bonito. Sí, de verdad que, digo, no se lo recomiendo a nadie, pero si hay algún motivo y hay algún propósito donde el Señor, tú sientes como que tal vez no estás segura que el Señor te ama o que el Señor te escucha, pues tú lo único que tienes que pedir es, Señor, demuéstrame que no sea tan fuerte así, ¿verdad? Sí. Contéstame, pero contesta, y lo hace de la manera perfecta, que sabe que tú, porque no te va a dar algo más fuerte de lo que puedes aguantar. Que lo puedes soportar. No te va a dar algo más fuerte que te va a derrumbar. El proceso no te va a matar. Exacto. Te va a hacer crecer y te va a hacer salir más fuerte de cómo entraste. Sí, así. Entonces, definitivamente era algo que yo necesitaba experimentar. Y aún así me alejé. Y aún así volví y me retrocedí. Claro. Entonces es a lo que digo, exactamente como se lo mostró a Oseas, de que aún que te puedes regresar y puedes caer en lo que antiguamente, el Señor no se aparta y el Señor tiene misericordia. Obviamente no hay que tratar o probar, hacer como ay, que al cabo me perdona. Sí, abusar pues de... Pero sabemos, y yo soy prueba de esto, de que el Señor es tan bueno, tan amoroso, tan digno de adoración, de honra y de honor. Claro. Ya, ¿qué puedo yo pedir o qué puedo yo decir? ¿De qué cara tendría yo para decir? Es que el Señor nunca he visto al Señor, yo no sé. Sí, claro. Ya no queda duda alguna. No. Oye, Ciara, y bueno, dime tu versículo favorito de la Biblia. Sé que tienes muchos, pero el que más te haya marcado, que tú digas, este es mi versículo. ¿Cuál es? Pues el Salmo 91. Okay. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y por qué ese? Porque he estado en valles de sombras. Durante desde que recuerdo, siempre ha habido situaciones peligrosas por las que he pasado. O sea, pasé que me trataran de abusar a los 5. Okay. Pasé cruzar al norte sola, porque nos dividieron. Mi mamá pasó por el cerro. Claro. Mi hermano se lo llevaron aparte y él pasó solo con una familia. Y a mí me separaron y pasé sola. Entonces, ¿cuántas situaciones se han visto donde
las Sí. cosas no salen bien con Se niñas. mueren. Yo tenía 11 años. O sea, eras una niña. exacto. O ¿Y sea, tú sola? que se saben que niños que les sacan los Claro, órganos, que sí, sí. los hacen tratas Trata de blancas. blanca. Entonces, ha habido tantas situaciones donde Dios te ha me protegido. ha protegido. Totalmente. ¿Cuántas veces por querer terminar con mi vida terminé en el hospital y yo le gritaba, ¿qué quieres? ¿Por qué no me dejas morir? O sea, ¿por qué me sigues trayendo de regreso? Yo ya estoy cansada, no quiero estar aquí renegando de mi vida. Y el Con Señor, Dios. con un amor que no era mi tiempo, Exacto. y Él todavía no terminaba su propósito en mí. Exacto. Entonces, si el enemigo trató tan fuerte Claro. de acabar conmigo, es porque el Señor tiene algo más grande, Más grande. para mí, que su propósito. Yo digo, Señor, si le das las batallas a tus mejores guerreros, yo ya soy Hulk. Ya, sí. Soy Yo tu ya mejor guerrera, yo creo. ya soy la Wonder Woman. Sí. Sí. Oye, Ciara, ¿y tus hijas son cristianas, no son cristianas? Bueno, la mayor no la he visto desde que tiene 3 años. Ok. Entonces ella pues no ha tenido una persona que la acerque con Sí, Dios. claro. Tuvo una de sus madrastras, era testigo de Jehová. Ok. Y por un tiempo durante su adolescencia, no sé, como 2 años, la Sí. estuvo llevando. Pero pues no ha tenido un encuentro acercamiento. con Dios. No. Ujú. Mi niña mediana, cuando viene, se Ujú. empapa, Ok. se mete y se aprende. Y de hecho, ella es católica. Entonces, ella acaba de hacer su primera comunión en la católica. Ok. No, su confirmación. Ok. La verdad que a veces nosotros estamos así para decir, ay, es que el catolicismo. Pero al final yo siento que el Señor puede tocarte o sea, si tú tienes un encuentro con Dios, no necesariamente es la religión, Sí. no es la iglesia, es que el Señor tenga un propósito Contigo, pues, contigo mismo. Entonces, ella fue presentada recién nacida en Jesús el Buen Pastor en Ensenada, que era una iglesia cristiana a la que yo asistía allá. Ajá. Entonces el Señor ya la selló. Ya la tocó, pues y ya. Yo durante todo mi embarazo estuve asistiendo y Claro. me acuerdo que pues yo soy de las que danza. Sí. Está la alabanza y yo estoy danzando. Durante todo mi embarazo, bailando. Y cuando nació ella, desde el primer domingo estaba ya con su portabebé ahí y dormida durante todo el servicio, todo el ruidajo del auditorio. Y ella tranquila, ¿por qué? Porque el Señor está, sea, es el Señor en su tiempo va a traer su propio fruto. Y una de nuestras hermanas, la hermana Claudia, me dijo que una vez, por medio de ella, el Señor le habló. Y, o sea, me lo dijo a mí, dice, yo lloré. Entonces yo sé que el Señor Qué padre. va a utilizar en su tiempo. Tal vez ahorita no porque no está aquí, pero en su tiempo. Y pues la más chiquita, no se diga. Ella me enseña. Sí. Está súper empapada. La manera en que ora es hermoso. Cuando está la alabanza, ella está dance y dance. O sea, es una niña muy, muy bendecida. El Señor la bendice enormemente y nos enseña. Sí. O sea, gracias a Dios, el Señor me ha mostrado amor y me ha sanado mediante ella. O sea, ella te ha enseñado muchas cosas. Dios a través de ella. A través de ella, porque con mis 2 otras hijas no tuve la oportunidad de ver la etapa que está esta. Exacto. Entonces, yo me sentía como que soy mamá, pero no lo soy. Exacto. Porque una en Estados Unidos y la otra en Guanajuato. Y con ella me ha tocado vivir etapas que no había vivido con mis tus otras dos hijas. Ella sí, claro. Entonces con ella siento que varias áreas de mí como mamá el Señor ha permitido que yo pueda sanar. Así es. Pues mira, has vivido muchas cosas y como dices tú, en todas tus etapas Dios te ha protegido. Definitivamente. Entonces yo pues te conozco y sé que tú estás bien agradecida con Dios, se te nota, tú disfrutas la alabanza, disfrutas la oración, disfrutas todo lo que tenga que ver con Dios, tú lo disfrutas mucho y siento que es por tu agradecimiento a Él, por todo lo que Él ha hecho por ti durante toda tu vida y tus etapas.
y pues siento que Dios, pues tú eres quien eres porque Dios te ha sacado, pues me entiendes. Y la verdad te admiro mucho, te quiero mucho. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. No se les olvide suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y darle like al video. Nos vemos al próximo episodio. Gracias.